Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Enel ti offre energia, soluzioni di efficienza energetica e oggi anche la fibra, da 22,90 € al mese. Tutto Enel. È più semplice. Vai su enel.it. Da più di 80 anni garantiamo la sicurezza energetica del Paese. Oggi contribuiamo in maniera decisiva a nuove sfide, diversificando gli approvvigionamenti e accelerando verso la transizione. Questa è l'energia con cui vogliamo continuare a ispirare il mondo. L'energia non si muove da sola. C'è chi ogni giorno la fa viaggiare in tutto il Paese attraverso il cielo, il mare e la terra. Perché l'energia è un diritto di tutti. È il nostro dovere ogni giorno. Terna. Driving Energy. Pronta, prova, pronto, prova, e per la prova. C'era una volta un re che aveva una gamba di legno, c'era una volta un re che aveva una gamba di legno. Prova, c'era una volta un re che aveva una gamba di legno. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto. Va bene così? Cioè la posizione? Un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Che sono un po'... Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento,
ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Ma mi siedo allora. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto. Però non sulla sigla, dammelo quando sono in diretta, poi sulla sigla e comincia. Eccoci qua, abbiamo 2 minuti con la sigla e poi perché parte la diretta streaming. E oggi anche la fibra, da €22,90 al mese. Tutto Enel, è più semplice. Vai su enel.it. Da più di 80 anni garantiamo la sicurezza energetica del Paese. Oggi contribuiamo in maniera decisiva a nuove sfide, diversificando gli approvvigionamenti e accelerando verso la transizione. Questa è l'energia con cui vogliamo continuare a ispirare il mondo. L'energia non si muove da sola. C'è chi ogni giorno la fa viaggiare in tutto il Paese attraverso il cielo, il mare e la terra. Perché l'energia è un diritto di tutti. È il nostro dovere ogni giorno. Terna. Driving Energy. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro. Yo soy Giuliano Frosine. Intentaré acompañaros junto con nuestros invitados en la trastienda de la crisis energética y cuáles son los escenarios que nos esperan. Ante todo, voy a presentaros las personas que van a debatir sobre este tema. El ministro Pichetto Fratin, junto con él van a estar otras personas. Que ringraziamo. Gracias, señor ministro. Por parte de todo el meeting, el presidente de Unión Camera, Andrea Prete. Ho un florileggio di presidenti, c'è anche il presidente. Hay también otros presidentes. Presidente del CONAI, Consorcio Imballaggi, Ignazio Capuano. Otro presidente, pero pasamos a las empresas, el presidente Marco Bernardi de Illumia, una empresa del sector, doctor Francesco Del Pizzo, de Terna SPA, que tiene la responsabilidad de la gestión de la red y también de nuestra continuidad eléctrica. Por lo tanto, fijaos en él para saber el futuro. Y por último, Xavier Russo de Snam, una empresa del sector del gas. Io rubo soltanto. Voy a detenerme unos minutos porque intentaremos contaros qué está pasando de la manera más simple posible, porque sabemos que muchos de vosotros no son del sector, no son expertos, pero sabemos que se habla en todos los rincones de energía. Y por lo tanto también de temas bastante pesados y complicados se puede hablar hasta en la cafetería, porque los costes de la energía nos tocan a cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, los costes del gas, junto con el recorrido de la descarbonización, crearon un contexto que, por supuesto, necesita un intercambio de ideas y no se puede aplazar este debate, sobre todo por lo que se refiere a los impactos medioambientales y también por la exigencia de seguir con la descarbonización y aprovechar de los recursos renovables. Es cierto que cuanto más fuentes renovables utilicemos, cuanto más vamos a tener necesidad de infraestructuras para hacer frente a la capacidad de la transición energética. Y vamos a preguntar a nuestros invitados cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, cómo podemos reducir la dependencia de los abastecimientos internacionales. Quiero daros una buena noticia. En los últimos meses, Italia logró reducir muchísimo su dependencia de algunos importadores de países que podemos decir incómodos después de la crisis ruso-ucraniana. El precio del gas en los últimos meses estuvo a tope y era muy lejos del precio bajo y fijo que conocíamos. Por lo tanto, las infraestructuras, ya hemos hablado de regasificadoras, es decir, estructuras que tienen consecuencias en el territorio donde se ubican y también de otros tipos de infraestructuras. Son todos temas de los que vamos a hablar teniendo en cuenta la perspectiva de cada uno de los invitados, y comenzaría con el presidente Bernardi, intentando entender con él entender cómo los empresarios han hecho frente a esta situación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias al meeting por la invitación. Fue, digamos, una prueba de estrés la que hacen los bancos para evaluar la solidez económica. Pero si estamos aquí, es decir, que aprobamos
esta prueba, pero no fue una prueba, fue una prueba real. Fue un año bastante intenso porque tenemos que recordar que la crisis energética se sitúa o a veces coincide con otra crisis, la pandémica, y podemos decir que los últimos años fueron como un máster en gestión de riesgos. Por otro lado, los empresarios sabemos que el riesgo no se puede evitar y es el objeto de nuestro trabajo. Un amigo mío utiliza esta imagen de la condición normal de un empresario, que es un mar tormentoso. Cuando termina una, empieza otra y empiezas a preguntarte cuándo vendrá la siguiente. Y te das cuenta de que no puedes esperar a que llegue la calma para planificar la estrategia. Tienes que tomar la decisión en este momento. Y quizás sea lo necesario porque te anima a estar al tanto. Illumia es una empresa que vende luz y gas a más de 500.000 clientes en toda Italia. Es un mayorista, compra la materia prima del mercado mayorista y la revende a familias y a hogares y empresas. Y el choque de esta crisis significó el desarrollo, una mejora de las soft skills, es decir, de un enfoque activo y ágil hacia los indicadores de riesgo que se vieron amenazados por un cisne negro, algo que no nos esperábamos en esas condiciones. El riesgo en la empresa es el riesgo de mercado, es decir, los precios que están en el mercado. El 2022 fue el año con más volatilidad. Los precios han subido hasta 10 veces y, por lo tanto, fuimos conscientes de precios reales en nuestra empresa con más preocupación y más atención, y a veces los colaboradores iban a los mayoristas pidiendo el precio del día. Y el verano pasado se puso un cartel diciendo: si quieres saber el precio de hoy, toma el del año anterior y añade otro 0, porque este fue el impacto, porque fue así y porque hay una ausencia de oferta. Y por lo tanto esto impone una ausencia de proveedores que no pueden vender la materia. Otro riesgo es el financiero. Las empresas prevén que antes se pagan los proveedores y luego se recibe de los clientes. Esto necesita un desarrollo de cajas del cual se ocupan los bancos. En este periodo, las empresas, los operadores de mercado, llamaban a las puertas de los institutos crediticios para financiar aún más esta circular. Y por último, el riesgo crediticio, porque tanto para los clientes del Estado, es decir, los protegidos, y los del sector privado, dieron un aumento de precios en el mercado libre, quizás menos, porque el 60% de los clientes decidió utilizar fórmulas fijas, y en el 2020-2021 también muchos clientes recibieron el beneficio de no tener aumentos de precios. Esta situación hizo emerger algunas preocupaciones. Por tanto, fue un año bastante intenso, bastante duro, pero como todas las crisis dejan más clara la ineficiencia, el error que a veces no vemos, pero aquí tenemos una lupa que nos permite verlo. Y esto también es necesario para los que tienen que tomar decisiones políticas y regulatorias. Cuando me piden una imagen para describir la crisis energética, cito a menudo una frase de Chesterton que dice que los errores son verdades enloquecidas. Creo que la crisis, tanto para los operadores privados como para los reguladores europeos,
dejó emerger varias verdades enloquecidas que son reales, buenas, perfectas, en abstracto, pero que luego causan problemas si no se trasladan a la realidad. Una de esas, concluyendo con un ejemplo, es el axioma por el que un mundo totalmente sostenible es un mundo mejor. Cada uno de nosotros está de acuerdo con esta afirmación porque no puede desmentirse, pero choca con la realidad. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con qué coste. Y cuando esto se convierte en el criterio para las políticas europeas o para una tendencia cultural, eso luego se convierte en realidad. En los últimos 10 años, y este es el enlace con la crisis, se incentivó todo el mundo de las renovables, pero se demonizó otro recurso fundamental que es el gas. Y de esta manera, con ironía, puedo decir que nos distraímos, no percatándonos de los daños de Rusia. El 40% de las importaciones de Europa llegan desde Rusia. Por lo tanto, cuando llega a un punto de crisis esta relación comercial, la oferta también está en crisis y los precios aumentan. Esta es la verdad. Y por lo tanto, perdemos el objetivo de hacer un bien. Tenemos que recuperar un poco de realismo, como ha anunciado el ministro con un plan de inversiones para el gas, porque tenemos que acelerar el proceso de las renovables, pero tenemos también que invertir en el gas. Esta es la corrección que propusimos nosotros. Nosotros somos mayoristas, como decía, pero a partir de este año vamos a no estar expuestos al mercado. Queremos dar más seguridad a nuestros clientes, queremos vender energía y esto nos va a exigir un cambio a priori. Y entrados en este sector, nos dimos cuenta de que toda la sugestión sobre las renovables no está relacionada con una velocidad de eficiencia. Hemos puesto en marcha varios proyectos y quizás en 2025 podamos reanudar. Por lo tanto, tenemos que entrar en esta complejidad pensando que es un baladí y entendiendo que quizás haya más mercado libre para que también los privados puedan contribuir a una mayor independencia energética. Vamos a tener cuidado. Illumia es una empresa que hace muchos años pensó en algo muy novedoso y lo hizo también. Las primeras bombillas de bajo consumo energético eran uno de los primeros objetivos que tenían que alcanzarse en 2020, descartando también los certificados blancos que son necesarios para los productores. Pero has dicho algo muy importante. Nadie está contra un mundo sostenible, un mundo de energía producida por fuentes no fósiles. Pero luego esta energía tiene que organizarse, distribuirse. Y para esto necesitamos infraestructuras. Y quería preguntar a Del Pizzo de Terna, que construye varias calles y varias carreteras, ¿cómo podemos hacer frente a esta exigencia y qué papel tiene y puede tener Terna en la transición energética? Bueno, voy a retomar algo que dijiste anteriormente. Italia es un país con un déficit energético sustancial. Si nos fijamos en el sector eléctrico, las fuentes autónomas para la energía eléctrica son el 35%. El 15% de energía que importamos a través de la red con Francia y con otros países europeos. Y lo que queda es gracias a la producción de gas y de carbón. Por lo tanto, partimos desde un punto de déficit energético porque la fuente primaria de energía que luego transformamos en electricidad
no está a disposición del país. Y esto conlleva un estrés. Para daros algunos números, en 2022 la factura eléctrica fue de 98.000 millones de euros. En el 2019 fueron 19.000 millones. Estamos hablando de 70.000 millones de euros solo como sobrecoste. Son 70.000 millones que, según las estimaciones de todos, son la mitad de lo que serviría para crear una transición energética en términos de inversiones para renovables, para sistemas de acumulación que son necesarios. Entonces, el punto de transición energética ya no es algo que se ha convertido en un tema candente y un legado para las futuras generaciones. Nuestro empeño hacia nuestras futuras generaciones es algo fundamental, pero es también un empeño en lo que se refiere a la transición energética de todo el país. Y es también una cuestión que tiene que ver con la sostenibilidad económica para nuestras empresas que han vivido este fuerte estrés en lo que se refiere a los precios. Si nosotros consideramos el coste y el valor de la energía que haría una planta renovable financiable, estamos hablando de 60-70 euros, 50 euros en función de la tecnología y en función de la productividad de la planta. Es decir, con las tecnologías que hoy tenemos a disposición, en particular tecnologías para las renovables, son tecnologías que tienen una posibilidad, la posibilidad de ser eficaces en la transición, por un lado, en lo que se refiere a la reducción de la huella de carbono y también para que haya una menor dependencia desde el punto de vista energético y también para controlar mejor el sistema de todos los precios. En este contexto se ha demostrado también la fragilidad del sistema de mercado con el sistema de marginal pricing que todos conocemos, de precios marginales. Las últimas normas del gobierno han tenido que sobreregular los mecanismos de mercado para evitar una extra estimulación de las renovables que habrían necesitado cientos mil millones de euros en un periodo de crisis. Entonces, las herramientas políticas que se han dejado de un lado, imaginando la perfección del mercado como guía para la transición, en realidad se ha redescubrido esto como una herramienta fundamental. Entonces, la política energética europea y de todos los países es una herramienta fundamental para la transición energética y también para la eficiencia del mismo país como asset estratégico, como actividad estratégica desde Terna, que es lo que podemos hacer en nuestro recorrido. Antes que nada, sirven grandes infraestructuras porque las fuentes energéticas se encuentran en el sur de Italia, el viento se encuentra en Campania, una región del sur de Italia, se encuentra ahí, en el sur de Italia. Campania, Calabria, Apulia y Basilicata son aquellas regiones que tienen una gran cantidad de viento. El Lazio, la cantidad de viento es menor y en el norte prácticamente ya no existe. Entonces el viento necesariamente se tiene que justo utilizar en el sur de Italia. Y también la productividad de las plantas solares es un factor muy importante, especialmente en el sur. Y por esto son necesarias grandes autopistas para el transporte de energía desde los centros de producción que se van a encontrar cada vez más en la zona del centro del sur de Italia y en los centros de gran consumo que se encuentran en el norte de Italia. Y en este sentido hemos publicado el nuevo plan de desarrollo de la red que tiene justo este objetivo, el objetivo de redoblar la capacidad de transporte. Y es un plan particularmente ambicioso. Son 21.000 millones de euros de inversiones en los próximos 10 años. Pero si consideramos también la vida entera de una inversión, porque algunas inversiones se van a hacer de más de 10 años, se está hablando de más de 30.000 millones de euros. Y en esto coincidimos con la última actualización del PNIEC del Ministerio, que fundamentalmente coincide con los escenarios energéticos que habíamos estudiado nosotros y prevén 74 gigavatios de nuevas fuentes renovables. Y en este recorrido, otro elemento de infraestructura necesaria seguramente va a ser el sistema de acúmulo y, de momento, estamos llevando a cabo un procedimiento para ir hacia subastas de mercado para poder realizar estas inversiones. Además, Italia, por su propia situación dentro del Mediterráneo, tiene una característica muy única, especial, que es la característica de ser la puerta hacia África.
y las oportunidades de intercambio y de interconexión con el norte de África son oportunidades interesantes y pueden ser también un motor para el desarrollo de todo nuestro país. Y en particular, nosotros tenemos un proyecto muy importante de interconexión entre Italia y Túnez, TUN-ITA se llama, que prevé la realización de un electroducto de una capacidad de 600 megavatios con 300 millones de fondos de carácter europeo. Entonces, en resumen, hoy la transición es una herramienta no solo para cumplir con un pacto para las futuras generaciones, sino también es una herramienta para garantizar una mayor seguridad nacional y es una herramienta para garantizar la eficiencia de las empresas. En Italia, las grandes infraestructuras sirven para que esta transición sea posible y es fundamental, por supuesto, desde las instituciones un gran compromiso por favorecer el desarrollo coordinado de infraestructuras para las renovables. Y esta guía es la que tenemos que seguir para poder llegar a una gran transición, una transición sostenible desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la eficiencia. Gracias. Gracias, Francesco. Tal y como podéis apreciar, los sistemas de acumulación siempre van volviendo porque las fuentes renovables son por su naturaleza típicamente intermitentes. Entonces yo puedo alimentar una pequeña ciudad, puedo proveer un barrio con paneles solares, pero no puedo fundamentalmente basar todo el sistema en un sistema temporal en donde, por ejemplo, si pasa una nube, ahí se interrumpe todo. Más se acumula, menos se compra energía de los productores. Es un debate interesante, por supuesto. Me parecéis demasiado buenistas. El ministro Pichetto Fratin es antes que nada una persona muy simpática, además de ser una persona muy competente, pero creo que de alguna forma ha definido muy bien su postura, porque todos me parecen muy de acuerdo en lo que están diciendo. A ver, ahora vamos a hacer la parte de las empresas y luego vamos más tarde a la parte del ministro. Nos dejamos el platillo fuerte del legislador para más tarde. Vale, hemos entendido perfectamente lo que se refiere a la electricidad. Ahora estamos con Snam, que hace lo mismo pero para el gas. Últimamente el gas se transporta más. Se ha hablado durante mucho tiempo de electricidad, pero durante los últimos años el problema del gas, para todo lo que estaba diciendo antes, era la cosa más interesante. Ahora me gustaría entender una cosa. Doctor Russo, durante mucho tiempo se ha hablado de seguridad energética, se ha hablado de seguridad conectada con el gas, de almacenamientos, de perspectiva, de poder quedarse sin calefacción o sin energía eléctrica, porque eso sí que podía pasar. Entonces el tema es, antes que nada, ¿podrías ayudarnos para comprender qué significa hoy estar seguros y si estamos en una situación de seguridad? Vale, preguntas sencillas. Bueno, diría que no, vaya preguntones. Gracias a toda la organización y gracias a los demás ponentes. Gracias a todos los que están aquí conmigo en el escenario. Seguridad seguramente es sinónimo de un proceso continuo. Y no es un status quo que se alcanza, sino es un proceso constante, es un procedimiento constante. Me gustaría arrancar de lo inmediato, de la situación más contingente. Y permítame una metáfora veraniega. En este periodo estamos armando las maletas para el invierno y las estamos armando con antelación con respecto al año pasado. Y, por supuesto, las estamos armando de manera más ordenada. Lo hemos visto también con respecto a la situación de los precios el año pasado y, en parte, se debía al hecho de que se estuvieran llenando los almacenamientos en una situación en donde la oferta era una oferta limitada. Los almacenamientos, si llegaron tanto a nivel europeo como italiano, llegaron al 91%. Entonces, fundamentalmente, estamos en una situación que va más allá del objetivo mínimo que nos hemos fijado, que era el objetivo del 90%. Almacenamientos que fundamentalmente son una base para la gestión en seguridad de los consumos del invierno, tanto a nivel de volumen como también en lo que se refiere a los días de particular consumo en donde los almacenamientos intervienen y pueden proveer gas al sistema. Hoy tenemos otra maleta, una maleta que se encuentra en Piombino, que es el buque de regasificación comprado por Snam para poder permitir un flujo mayor de GNL. Hoy se encuentra un buque en Piombino, va a haber otro buque en Rávena, y juntos estos buques pueden representar el 13% del consumo de gas. Es otra oportunidad
para una mayor diversificación de los suministros. Y ahora me gustaría decir algo con respecto a la velocidad, con respecto también a la capacidad de colaborar para llegar a un resultado con tiempos récord. Algo no parece... bueno, a ver, esto no parecía viable ni siquiera en los mejores libros de ingeniería del pasado. Entonces nos encontramos en una situación en la que seguramente vamos a tener más elementos con los que podemos enfocar los próximos meses. Obviamente todo no depende de Italia, no depende todo de la situación de las infraestructuras, sino hay muchos elementos que tenemos que considerar. Antes que nada, aumentando el GNL, se asiste a una mayor exposición a un mercado global que, tal y como hemos apreciado en estos días en Australia, existe una potencial huelga de algunas terminales de GNL, de producción de GNL, que representan el 10% de la capacidad. Esto puede tener un impacto y lo estamos viendo en estos días en los precios. Esto ha pasado también en el pasado en otras situaciones en Freeport, en Estados Unidos. Entonces existe un tema de disponibilidad del GNL. Existe un tema también relacionado con la demanda del GNL. Pensamos en China, pero no solo, pensamos en toda la zona del Asia del Sur. Y con respecto a la demanda, el tema del clima es un tema muy importante. El año pasado vimos un clima mitigado. El clima, por supuesto, tiene un impacto, tal y como se decía antes, tiene un impacto en la disponibilidad de las renovables y tiene un impacto también en su producción. Y los compañeros de Eterna lo saben mejor que yo, pero los sistemas de cálculo y de estimación de la productividad de las renovables se han ido afinando a lo largo de este periodo. Entonces la capacidad de previsión es muy alta, pero los días de falta de viento y de falta de sol no se pueden eliminar, no se pueden borrar. Situaciones de estrés mayor también en años de sequía y en años de reducción de disponibilidad de recurso hídrico. Entonces hay una serie de elementos que seguramente van a tener un impacto en la previsión. Entonces no nos tenemos que parar aquí, tenemos que ir adelante. Y uno de los principales proyectos en el que estamos trabajando es la línea adriática. La línea adriática es una inversión de aproximadamente 2.500 millones de euros. Y esto es muy importante también a nivel europeo, lo que se refiere también al papel estratégico de Italia. Y nosotros anhelamos a que podamos trabajar tal y como hemos hecho con la regasificadora en el año pasado. Hoy no solo tenemos que llevar el gas del sur a los polos de consumo. El consumo mayor, por supuesto, se encuentra en el norte. La calefacción y también la calefacción industrial pues se encuentran con un gran consumo en el norte. Y llevar el gas al norte significa no solo llevar el gas al norte de Italia, sino también al norte de toda Europa. Entonces, a toda Europa. Y Italia entonces puede jugar ese papel de puente. Es un elemento de transición porque la mayor flexibilidad que puede llevar la línea adriática se tiene que también enfocar desde una perspectiva concreta. Es decir, podría ser un elemento para poder transportar en el futuro, a través de nuestra red, los gases renovables. El biometano, que ya transportamos hoy a través de una serie de sitios para la producción de metano en Italia, y en el futuro pues, posiblemente también hidrógeno, que puede diversificar las redes existentes. Desde SNAM estamos siguiendo una certificación de nuestra red para poder también certificar la posibilidad de transportar hasta el 100% de hidrógeno. Esto es fundamental para poder utilizar también en futuro esta fuente renovable dentro de nuestras redes. Además de ello, otro elemento fundamental de este SNAM es el de conectar cada vez más el norte de África con Europa. Y seguramente los corredores del hidrógeno son corredores que se han estudiado a nivel europeo para poder llevar grandes cantidades de hidrógeno a nivel económico. Entonces, para que se pueda utilizar el recurso en los polos de consumo, y de ahí que hayan surgido una serie de iniciativas que estamos llevando adelante. La parte de CCS. Y luego la parte del CCS, es decir, la posibilidad de capturar el CO2 y de reducir las emisiones cuando estas emisiones se emitan.
Hay una serie de iniciativas entonces en las que estamos trabajando, y me gustaría también matizar el tema de la innovación, que es fundamental. Es fundamental que estos procesos de transición energética y de transformación sean procesos estimulados también por un proceso de innovación. En SNAM tenemos la iniciativa SNAM Tech, que son 50 proyectos que desde ahora hasta el 2026 prevén un gasto de 250 millones de euros para poder aumentar los niveles de estándares de seguridad de toda la red, la protección medioambiental y la protección de nuestras personas, las personas que trabajan en la red, y también para reducir los costes y entonces para hacer el proceso más eficiente. Entonces, una serie de alimentos que podrían llevarnos hacia una transición que no sea solo sostenible desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista económico. Vale, gracias. Muchas gracias, Xavier Rousseau. Por lo tanto, hay buenas noticias, tanto a largo plazo como a corto plazo. Yo siempre creo que cuando hay un regulador, el regulado siempre se queda un poco incómodo. Por lo tanto, Terna y SNAM son dos empresas extraordinarias en nuestro tejido económico. Construyen obras que sirven para transportar las moléculas de gas, los electrones que luego llegan a nuestros hogares y gastan dinero que luego llegan en nuestras facturas. Y tienen que hacerlo porque se puede demostrar que el dinero que van a gastar y que llegará a nuestras facturas es más conveniente para el consumidor final con respecto a lo que se habría gastado si la obra no se hubiera realizado por el proveedor mismo. Y al hacer esto, esas empresas tienen varios problemas que se pueden sintetizar en burocracia, estabilidad de la regulación y programación. Por lo tanto, yo que no tengo este riesgo, voy a preguntar al ministro Pichetto cómo podemos hacer frente a estos problemas. Pero, entre tanto, para esperar un poco esa respuesta, voy a pedir a Andrea Prete, de Unión Camere, qué opina él sobre esta crisis que describieron los ponentes anteriores, que generaron entradas y luego costes para hogares y empresas. ¿Cómo podemos hacer frente a esta crisis y reducir el impacto para llegar a un modelo que resuelva esas situaciones? Dicen que somos demasiado buenistas, pero yo creo que tenemos que asumir nuestras responsabilidades, porque la reacción del gobierno a raíz de un choque del año pasado, porque el año pasado teníamos una factura del gas muy alta y teníamos varias preocupaciones para el abastecimiento, creo que fuimos afortunados para el clima muy suave del invierno pasado. No podemos depender de proveedores de forma mayor. Y esto lo hicimos y resolvió un problema. Pero creo y espero que sacamos algunos nudos, algunos puntos claves, porque el año pasado teníamos problemas para cortar y mover algunos olivares. Y sin la TAP habríamos tenido un 10% de gas menos. Y el hecho de que fuimos el país europeo que más depende de las importaciones de energía es justamente porque dijimos no en el pasado. No tenemos que olvidar que perforamos el Adriático. Yo espero y entiendo entonces el buenismo,
porque creo que la lección se ha aprendido. Y tenemos también que entender lo que fue en el pasado y entender que en el futuro no podemos hacer lo mismo. 70.000 millones no son solo 70.000 millones, porque a esto, que son el precio de las facturas, pagamos también la inflación, porque el aumento de la energía y de las materias primas que ya habían empezado a aumentar después de la pandemia, tenemos que añadir una inflación que crea varios problemas. Ante todo, tenemos personas que no fueron de vacaciones. Y lo digo porque estamos en Rimini, que es una ciudad muy turística, y todos los datos dicen que el turismo iba muy bien, pero han disminuido los italianos que se fueron de vacaciones porque se redujo su capacidad adquisitiva. Y las empresas pagan más. Y esto paró las inversiones en el sector manufacturero. Y además, Alemania está en recesión y nosotros, que somos el primer socio de Alemania, no podemos ignorar este problema. Italia se salvó porque el PIB producido por los servicios y por el turismo, sobre todo. Por lo tanto, en este escenario tenemos que entender cuál será el futuro, porque también las empresas esperan decisiones que van a ponerlas en seguro. Creo que va a ser necesario potenciar las renovables. Ya antes de la pandemia teníamos el objetivo de menos 55% de CO2 para 2030. Y ese fue el proceso más rápido para independizarnos desde el punto de vista energético. Pero hay un problema, que en Italia las cosas no se hacen rápidamente. Tenemos que recordar que la burocracia sigue ralentizando de forma significativa las obras en este país. Hay iniciativas puestas en marcha y que van en la orientación justa, pero esos 80 gigavatios de renovables, ¿cuántos se han realizado? 2, 3, tanto obstáculos en el territorio como obstáculos en la burocracia. Yo me divierto citando que recientemente en las zonas económicas especiales hay la ventaja de recibir certificados de forma breve. Pero, señor ministro, podemos hacer que este modelo sea para todas las municipalidades italianas. Y nosotros, para tener permisos en las empresas, necesitamos esperar demasiado tiempo. Y luego esto significa puestos de trabajo perdidos que nunca se contaron, porque nunca en Italia se contaron los puestos de trabajo realizados por los retrasos de la burocracia. Vai. Che cosa fanno le Camere? ¿Y qué hacen las cámaras de comercio? Podemos también hablar de esto. El Ministerio del Medio Ambiente, como decía antes, decía que estamos comprometidos en las comunidades energéticas y renovables. Y todos los italianos tenemos las capacidades para hacerlo. Y tenemos que empujar a este nivel. Hay varios servicios de la televisión del Estado sobre las comunidades energéticas renovables que piden los pisos, la comunidad de vecinos, pero necesitamos proyectos más grandes para fomentar esta construcción. Y sobre esto vamos a trabajar de forma rotunda en los próximos años. Y hay otro argumento, otro tema, sobre todo, donde las empresas son, sobre todo, pequeñas empresas, de un problema de eficiencia energética. Tenemos que dar la posibilidad
también a la pequeña empresa de ahorrar, porque la optimización del uso de energía es algo que creo que hay que fomentar de forma significativa. Esos son los dos caminos sobre los que vamos a trabajar. Además, por lo que se refiere a la cuestión del nuclear, yo soy ingeniero y mi último examen fue reactores nucleares. Por lo tanto, no pueden tildarme de no ambientalista. Pero, hablando de forma objetiva, hoy construir una central desde el principio va a durar mucho. Tenemos también el tema de la fusión. Sabemos que la investigación está logrando varios avances, pero es un tema del que tenemos que hablar. Vimos que Francia, durante la crisis energética, el 70% de las centrales nucleares estaban en mantenimiento. Por lo tanto, ahí también tenemos un problema. No son cuestiones simples las centrales nucleares. Es un tema muy delicado. Personalmente, yo soy laico por lo que se refiere a este problema. Si fuese una solución que puede echar una mano de forma rápida y segura, yo seguro voy a decir que tenemos que intentarla. Pero quedamos en el discurso de las renovables sobre el que vamos a trabajar. Muy bien. Empezamos a calentarnos. Las comunidades energéticas renovables son algo que nos interesa mucho. Hablamos de esto el día de ayer y representan el hecho de que la amistad humana, la existencia humana es una amistad inagotable. Entonces, tenemos que tener en cuenta este mecanismo solidario de producción y de autoconsumo virtual que es muy importante. Yo ahora voy a decir algo muy positivo que está haciendo el Ministerio de Fratín. Faltan decretos y en las últimas horas nos percatamos de que el ministro, de forma muy sabia, decidió no enviar los decretos a Bruselas porque luego ahí se pierden y nunca regresan, y enviarlas a los funcionarios que volverán a Italia solo cuando tengan la firma de los funcionarios de Bruselas. Por lo tanto, muchas gracias, señor Pichetto Fratin. Y por lo tanto, vamos a preguntar algo también a Ignacio Capuano, el presidente de CONAI. A él le vamos a preguntar si Italia es líder en el reciclaje y en el reusar los materiales recolectados. ¿Qué papel puede tener en el ámbito de la economía circular y de esta discusión puede tener su actividad? Voy a responder en un minuto, pero antes tengo que hablar con mi compañero ingeniero. Aquí hay muchos ingenieros en este escenario. Somos todos ingenieros y casi todos de Campania. Es algo terrible. No quiero alabarme, pero quiero responder al compañero ingeniero que estudió ingeniería nuclear. Yo al principio de mi carrera fui ingeniero. Luego lo dejé, quizás afortunadamente, y yo trabajaba con una empresa estadounidense que tenía que realizar una central en Mantua en 1985. En aquel año hubo un referéndum y luego, después de Chernóbil, yo perdí mi trabajo. Y por lo tanto, soy muy solidario con las ideas del ministro que hoy ha declarado que sin la energía nuclear vamos a tener varios problemas. Por lo tanto, no quiero detenerme mucho
Y regresamos a nuestro tema. ¿Qué puede hacer el CONAI y el sistema italiano para el reciclaje? Ante todo, hablamos de residuos de envases. Pero el residuo antes de ese residuo es materia prima. En Italia se consumen más de 500 millones de residuos. Por lo tanto, no todo se convierte en residuo, pero muchos. Hablamos de 180 millones de toneladas de residuos. Y lo que es residuo de envase, lo que nos ocupamos, son solo 14 millones, pero son muy importantes. En los últimos años, en los últimos 15 años, hubo una mejora de la huella de carbono en las empresas por varios motivos. Y debo de decir que el residuo de envase, a pesar de ser una pequeña cuota, fue muy importante. Vimos algunos números en la presentación y puedo decir que la materia prima luego se convierte en residuo, pero antes fue materia prima. Y el reciclaje y el reuso de esta materia prima supuso una menor huella carbónica porque el trabajo que transforma esta materia prima en residuo se retoma luego gracias a ese trabajo. Recuperamos 10 millones de materia prima que fue un residuo y por lo tanto no es una materia prima virgen. Y esto supuso una reducción estimada de consumo de energía eléctrica, que se estima de 55 teravatios por hora. Por lo tanto, todos esos residuos, si fuese materia prima virgen, habríamos gastado 55 teravatios por hora con respecto a 320 teravatios por hora. Y es algo importante, es algo muy positivo. El segundo aspecto es que la energía se enlaza también con los gases que alteran el clima y hay un gran impacto. Y aquí estamos hablando de casi más de 9 millones de CO2 que se ha ahorrado en el 2022, en el año pasado. Y esto también es una aportación muy importante. Esta mañana, para los que estaban en el seminario donde se encontraba el ministro Salvini, decía que a través del puente de Messini se va a ahorrar una cantidad de 140.000 toneladas. Entonces, el reciclaje, utilizando materias primas segundas, se va a ahorrar una cantidad de 9 millones. Y esto es muy importante y por esto, a través de esta acción y por esto, a través de esta colaboración con las empresas de envase, de colaboración con los territorios, con los ciudadanos y con los consumidores, que tienen que, por supuesto, participar en la diferenciación dependiendo de las disposiciones necesarias, pues todo esto ayuda la transición sostenible de manera muy eficaz y con un coste muy reducido. El valor, hablando de dinero, el valor de los materiales que se reciclan y también del volumen de negocios que se ha generado, y aquí veo algunos empresarios del sector, espero que me confirmen lo que estoy diciendo, y también el valor del CO2 que se ha evitado, lleva a un valor de más de 2.500 millones. CONAI, a ver, ¿qué significa el temporizador rojo? Significa que estás perfectamente en tiempo. A ver, voy muy rápido. El CONAI, además de ocuparse de reciclaje y junto a ANCI de todos los trabajos que se llevan a cabo para mejorar la recogida selectiva y los proyectos de comunicación, etcétera, también ha abierto una convocatoria para el diseño
ecológico, es decir, cómo mejorar los envases para reducir el impacto a nivel de huella de carbono. Y, por supuesto, se ha ido hacia el monomaterial del plurimaterial, una mayor posibilidad de apilar los envases para mejorar la logística. Entonces, el CONAI es también sinónimo de todo esto. Y a modo de cierre, a ver, me gustaría hacer una pregunta al ministro. Me gustaría plantearle una cuestión. Me gustaría como compartir con usted una plegaria. Me gustaría hacerle una pregunta, un enigma. Dado que nosotros somos mejores en todo el mundo en lo que se refiere al reciclaje, reciclamos más del 70%. Nos encontramos entre los mejores o nos encontramos entre los primeros de esta clase. Y hay que decirlo, por supuesto, a pesar de que de vez en cuando hay algunos problemillas en algunas áreas, pero el 70% nos da muchas ventajas. Pero dado que el reciclaje y el uso de las materias primas segundas es algo que contribuye a la reducción de las emisiones de CO2, pero ¿por qué no potenciamos más? Porque el 70% para nosotros no es suficiente, queremos hacer algo más. ¿Por qué no podemos estimular más el reciclaje utilizando las ganancias que proceden del ITS? Y ya está. Esa era mi pregunta y la cuestión que quería plantear. Gracias. Gracias a Ignacio Capuano. Nos ha dado algunas noticias muy interesantes. Es muy interesante lo que acabas de decir. Y desde mi punto de vista hemos hecho un buen resumen. Hemos empezado un poco a calentarnos también. Ahora, ministro, autorizaciones, burocracia, papeleo, viabilidad de las reglas, buques de regasificación, techo al precio del gas, decretos que tienen que volver a Bruselas. ¿Cómo podemos hacer mejor, considerando que el espíritu de iniciativa de este gobierno es un espíritu muy apreciado por parte de los que consideran los impactos gestionados y los impactos también a nivel supranacional en lo que se refiere a la contribución en los distintos contextos? Vale, gracias. Antes que nada, gracias por invitarme. Gracias, muy buenas tardes. A ver, seguramente hay muchos estímulos y muchos elementos que tenemos que considerar a partir de las preguntas hasta las consideraciones y las cuestiones pendientes. Y yendo luego a todas las cuestiones que han planteado los distintos representantes del sistema energético nacional. Y hay algunas perlas que se refieren a la iniciativa privada. Permítame dos consideraciones básicas. Es cierto que el tema es central y la cuestión es una cuestión que tiene que ver con la energía. Energía, seguridad energética y medio ambiente. Y permítame hacer una consideración. Alguien dice que son antitéticos. En la realidad no damos ninguna solución ambiental, haciendo referencia a la descarbonización, al cambio climático, al arreglo de la valoración medioambiental a nivel hidrogeológico, geológico y arreglo del sistema hídrico. Si no resolvemos la cuestión energética, no podemos resolver los temas si no damos un recorrido nítido a la cuestión energética. Tiene que ser claro este recorrido y nos limitamos a los congresos, que pueden ser algo interesante, por supuesto, pueden ser algo apetecible, pero no dan una solución. Y creo que tenemos un pasado que ya se ha descrito muy bien en lo que se refiere a la cuestión energética, en donde se había alcanzado una cierta estabilidad, se compraba gas, pues seguía habiendo plantas de carbón, gas, petróleo, eran el mix energético que se utilizaba, Gazprom que funcionaba, y entonces el precio de energía calculado con referencia al mercado del gas era algo que se determinaba y era un sistema que nos hacía dormir unas noches muy tranquilas, unos sueños tranquilos. Luego se dio la crisis y dentro de esta crisis nos hemos dado cuenta de que el sistema del gas que procedía de Rusia pues tenía que encontrar unas soluciones alternativas. Teníamos que encontrar algunos mecanismos para llegar a unos contratos a largo plazo sin tener un mercado spot. Y nos hemos dado cuenta de que
de nuestros 320 teravatios por hora que consumimos de energía eléctrica, solo tenemos los 2/3 que proceden de los combustibles fósiles y 1/3 que procede de las renovables. El problema de las renovables es que con el 50% de las renovables tendrían que ser hidroeléctricas, pero tenemos diques llenos de basura y solo la mitad de agua. Y el año pasado hemos alcanzado solo el 47% menos del sector hidroeléctrico. Esta es la situación que se ha dado. Pero la situación de Ucrania nos ha llevado a tener otra centralidad con respecto al pasado. Y la centralidad se debe a la geosituación de Italia. Habéis mencionado la cuestión del sur, habéis mencionado la cuestión del sol y del viento en el sur. Y dada nuestra posición geográfica, nosotros no somos ya una periferia que recibía suministros por parte de Rusia, y ahora tenemos espacios para nuevas oportunidades. ¿Nuevas oportunidades qué significa? Antes que nada, el concepto de seguridad. ¿Y concepto de seguridad qué significa? Significa tener las condiciones para no quedarnos con la luz apagada. Concepto de seguridad significa que ese 15% de energía del TAP que tuvimos, 10.000 millones de metros cúbicos del TAP, eran algo que daban solo a disposición una hora de luz solo por día. Y ese 15% es un elemento de garantía. El hecho de haber aumentado las importaciones de Argelia es algo muy importante. Y por supuesto, la situación con Libia no nos da siempre garantías. Y hoy llega el gas de Noruega. Y podemos llegar a 5 o 6 mil millones de metros cúbicos que nos vienen de Rusia y nos podría dar un primer cuadro si añadimos los 5.000 millones de metros cúbicos de Piombino que tenemos gracias a la regasificación. Vamos a añadir otra regasificadora en Rávena, vamos a añadir otra planta en Cerdeña. Y luego son necesarias otras valoraciones que están conectadas con los trabajos que están llevando a cabo desde Terna y Snam, porque cuando se equivocan es su culpa y cuando en realidad meten la pata es siempre culpa del gobierno. Eso está archiclaro, ¿no? Y PET, por ejemplo, en algunas situaciones el objetivo que tenemos es el de aumentar la capacidad de regasificación para tener una mayor seguridad. Seguramente alguien puede taparme la tubería cuando hablamos de tubería, pero si tengo la regasificadora puedo tener buques que llegan desde todo el mundo. Es cierto que con la regasificadora tengo la garantía de la seguridad y esa es la razón por la que mi objetivo previsto a nivel desde el Ministerio es el de llegar a un 50% de garantía gracias a la regasificación, pero es también que tiene un coste mayor porque el gas lo tengo que convertirlo en líquido, luego tengo que transportarlo y luego transformarlo en gaseoso. Y todo esto determina una condición de seguridad, de garantía, y es la base, el fundamento para los objetivos del Ministerio. El objetivo del Plan Nacional para la Energía es este. Ahora tengo 1/3 de la energía que procede de las renovables y 2/3 de los combustibles fósiles. Para 2030 tengo que revertir esta marcha. Tengo que aumentar la energía eólica, la energía geotérmica y el gran empleo del hidrógeno, que es un gran reto para el futuro. Europa estima, a nivel europeo, hemos hecho una estimación de 20.000 millones de metros cúbicos, 20 millones de toneladas, perdón, 20 millones de toneladas de hidrógeno para 2030 como cantidad necesaria. Y de estas, 10 millones de toneladas se pueden producir en Europa y 10 millones se van a importar. Pero si son de importación estas toneladas, pues ahí se desata esa posición
geopolítica que tiene Italia en el frente energético. Y ya se ha dicho anteriormente, el empleo de los países del norte de África y la relación con los países de África del Norte, que es sinónimo de Plan Mattei, es sinónimo de una relación económica comercial de crecimiento social y no es sinónimo de una relación entre un proveedor y un cliente, por supuesto. Esta es la gran diferencia entre el proyecto de este gobierno y otros programas históricos que puede haber habido. Significa que podemos tener una producción de renovables en África y luego llevar esa producción a Sicilia, tal y como os he dicho anteriormente. Eso significa que podemos tener una producción de hidrógeno en África, utilizando entonces la electrolisis de energía eléctrica, paneles fotovoltaicos en el desierto del Sáhara y, por supuesto, producir hidrógeno que luego se puede importar comprobando todas las infraestructuras que ya tenemos a disposición y tenemos que llevar el hidrógeno a Italia y con vistas al futuro, antes el gas y luego el hidrógeno tenemos que exportarlos hacia el centro de Europa. Y por supuesto, de ahí que surja el gran empeño del Plan Nacional para implementar la línea adriática, porque todo esto está bien y funciona, pero hoy pasan 125 millones de metros cúbicos por día y en 3 años podemos llegar a una condición mejor. Tenemos que poner más infraestructuras en todo el país, tenemos que mejorar las líneas, tenemos que ir implementando también el Terrenial, que está previsto en el REPower EU. Entonces tenemos que tener un cuadro en el que nosotros somos centrales a nivel de seguridad por parte nuestra y también con operadores activos para proveer energía a Austria, a Hungría, a Eslovenia y a otros países. Esa es la posición de nuestro país en la perspectiva para 2030. Ahora cierro con cuestiones que, por supuesto, me conllevan a niveles de educación medioambiental, de educación al consumo, a las comunidades energéticas, como se citaban anteriormente, que solo para hablar del compromiso de la Iglesia para las comunidades energéticas, creo que me da la ocasión de agradecer a Carmela Zuppi porque desempeñó un papel crucial en la estructura de la CEI, justo en la estructura de la normativa que hoy está en Bruselas, porque un poco de papeleo también a nivel europeo es necesaria, no solo en Italia, y sobre este papeleo, nuestro reto es no detenernos y hacer que también para las comunidades energéticas renovables, con la colaboración, el módulo sea único para todos y rápido, sin demasiadas opiniones. Ese es el desafío para el futuro, garantizando los precios, las modalidades y del sistema, que la modernidad sobre el plástico y sobre los envases, digamos, en este momento el debate a nivel europeo es bastante intenso. Yo he afirmado la postura de Italia haciéndolo aprobar en el Consejo de los 27. Luego, con una postura bastante fuerte por parte nuestra, he dicho, alguien tiene que explicarnos por qué nosotros, que estamos en el 70% del reciclaje, estamos en una condición de doble calidad con respecto a Alemania, casi doble calidad con respecto a Alemania, creamos
un pilar de la economía, generamos empleo y tenemos que reducir en un país que tiene problemas de turismo y de desarrollo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué matar a uno de esos pilares? Es esto el motivo de la postura de Italia, que al principio tenía que ser una regulamentación de los envases. Y con respecto a la directiva, nosotros tenemos una postura de modernidad, que es la misma postura que estamos teniendo con otros temas, por lo tanto, como las emisiones o también los motores. Porque si el tema son las emisiones, no puedo detenerme a decir hoy con un método que no estaba en ciertos regímenes, donde el político dice qué motor utilizar en 2035. El político tiene que decir no a las emisiones. Este es el reto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias, de verdad. Paraos. Ahora otro aplauso para los voluntarios del meeting. Porque nos permiten estar aquí, estar con seguridad y también cómodos. Quizás algunos ya os han hablado con las camisetas rojas, Dona Hora. No hay burocracia, no hay programación, hay desfiscalización. Pensad en esto y podéis dar una mano al meeting. Vamos a agradecer un poco a los invitados. Saludo y agradezco a Marco Bernardi, Francesco Del Pizzo, Xavier Russo, a Ignazio Capuano y el ministro Pichetto Fratin. Y todos vosotros por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias a todos y disfrutad del meeting. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
Enel ti offre energia, soluzioni di efficienza energetica e oggi anche la fibra, da €22,90 al mese. Tutto Enel. È più semplice. Vai su enel.it. Da più di 80 anni garantiamo la sicurezza energetica del Paese. Oggi contribuiamo in maniera decisiva a nuove sfide, diversificando gli approvvigionamenti e accelerando verso la transizione. Questa è l'energia con cui vogliamo continuare a ispirare il mondo. L'energia non si muove da sola. C'è chi ogni giorno la fa viaggiare in tutto il Paese attraverso il cielo, il mare e la terra. Perché l'energia è un diritto di tutti. È il nostro dovere ogni giorno. Terna. Driving Energy.